Quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio de Pa' Matar el Tiempo, este nuevo estilo de contenido en mis redes sociales que tiene la intención de suplir la necesidad de muchos de nosotros de escuchar buen contenido mientras hacemos cosas cotidianas de la vida, como estar en el trabajo, manejar, estar en el gimnasio o cocinar algo en casa. Este podcast que nació a raíz de un comentario de uno de mis seguidores que decía que tenía 8 horas de trabajo, pero que mis videos de 1 minuto 60 no eran suficientes para poder enfocarse en algo bueno durante su día. Así que en base a eso nació este podcast que, aunque es para matar el tiempo, al mismo tiempo la idea es ayudarte a vivir mejor. Así que el día de hoy estoy muy contento porque vamos a hablar sobre la desmotivación, sobre el por qué no tengo ganas de hacer nada, sobre por qué tengo ganas de dormir todo el tiempo, sobre por qué tengo muy poco entusiasmo en hacer las cosas, de todas las causas probables que pueden estar pasándote si es que te has sentido así en algún momento, y de qué forma puedes quitar un poco el desgano, quitar un poco la desmotivación y empezar a avanzar. Esto lo voy a hablar desde mi experiencia. Yo he padecido demasiado la desmotivación, he sufrido demasiado. No voy a decir sufrir porque esto no es algo que duela, pero sí he vivido mucho tiempo batallando contra la falta de ganas, la falta de interés, la falta de energía muchas veces para levantarme de la cama. Y estoy seguro que a muchas personas le pasan. Entonces, antes de comenzar, quiero decirte que este podcast lo puedes consumir como audio en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, etc. O también puedes verme en video en mi canal de YouTube. Así que te doy las gracias por estar aquí un episodio más y te doy la bienvenida si eres nuevo, y te invito a suscribirte, seguirme o ser parte de esta comunidad grandiosa detrás de este sencillo contenido que lo que busca es causarte un gran impacto. Así que vamos a hablar de la desmotivación, y aquí es algo muy importante que yo descubrí con el pasar del tiempo, porque yo al comienzo pensaba que la desmotivación estaba causada simplemente por algún tipo de depresión, por algún tipo de tristeza, por algún tipo de soledad. A mí me tocó vivir solo durante alguna parte de mi vida, primero aquí en los Estados Unidos, luego cuando regresé a mi país. Tuve una etapa en la que tuve que vivir muchos años solo antes de casarme. Entonces, durante esa etapa me costaba mucho motivarme, me costaba mucho enfocarme en mis negocios, en mis empresas, en lo que sea que quería hacer, en mis sueños. Era como que tenía shots de energía donde de pronto un día me levantaba y hacía todo a 1000 por hora y avanzaba mucho y tenía mucho impacto y tenía mucho crecimiento, pero eso me duraba muy poco y quizás al día siguiente otra vez tenía solamente ganas de dormir o no tenía ganas de hacer absolutamente nada. Tenía la costumbre, y hasta el día de hoy batallo contra eso, de hacer las cosas a último momento. Es más, empecé a crear un sistema para evadir esto o para usarlo a mi favor, de lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, conozco muy bien lo que es levantarse y no tener ganas de hacer una llamada, no tener ganas de sentarte en la computadora a hacer lo que debes hacer. Y como seguramente lo has escuchado en muchos lugares, la persona que no hace lo que tiene que hacer día a día difícilmente alcanza el éxito. Y esto era algo que me frustraba mucho porque yo conocía mi potencial en ese momento. Yo sabía que yo podía lograr cosas mucho más grandes de las que estaba logrando. Y eso que aún con un esfuerzo de un 10%, yo lograba grandes cosas y logré grandes cosas. Y mi frustración venía del hecho de pensar qué pasaría si yo pudiera desbloquearme y entregar el 100% de mi atención o de mi motivación o de mi energía a mis negocios, a mis proyectos, a mis sueños. Entonces ahí fue donde empecé este camino de buscar cuáles eran los principales motivos. Y me costó aproximadamente 4 años entender qué es lo que me pasaba. Entender que la razón no era una sola, sino que esto eran muchas cosas sucediendo dentro de mi cuerpo. Y que seguramente
puede ser que te esté pasando lo mismo. Es por eso que este capítulo trata de eso, trata de la desmotivación, trata de la falta de ganas, del por qué no tengo ganas de hacer nada, aún sabiendo que me estoy perjudicando. Entonces, si estás aquí, puedes tomar nota, puedes identificarte con cada una de mis palabras, y si algo hace sentido contigo, dejármelo en los comentarios de este video o en los comentarios de este audio para poder conocerte un poquito mejor y para saber si realmente no soy la única persona que está sufriendo o que sufrió o que padeció o que batalló contra la desmotivación. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que esta desmotivación, esta falta de ganas, esta sensación de no querer levantarme de la cama puede tener dos grandes factores. Uno de esos grandes factores pueden ser todas las causas psicológicas: depresión, ansiedad, tristeza, soledad, traumas, etcétera, etcétera. Pero hay una causa que yo no la conocía y que estaba en mí y que era mi culpa y que afectaba demasiado mi rendimiento mental, psicológico y emocional. Y era toda la parte química de mi cuerpo, toda la parte biológica de mi cuerpo. Porque dentro de esta búsqueda descubrí que a veces el exceso de sueño no es más que exceso de azúcar, que la falta de ganas de levantarse no es nada más que causas de sobrepeso, que esa desmotivación no es más que desbalance biológico en tu cuerpo. Empecé a descubrir que las cosas que comes afectan en tu estado de ánimo. Y yo durante mucho tiempo fui adicto a los refrescos procesados, a los refrescos de azúcar, a las sodas. Yo desayunaba, almorzaba y cenaba refrescos, que no vamos a decir marcas, pero son muchas, no importa la variación a la que tú estés adicto o la que tú tomes, pero era demasiado adicto al shot de azúcar que trae un vaso de estos refrescos. Y era un gusto y era algo que yo decía, yo nunca lo voy a dejar, a mí no me hace daño, no tengo piedra en los riñones, no me causa ningún tipo de problema. Entonces lo voy a seguir haciendo. Hasta que descubrí, gracias a un video, por eso es que confío y creo tanto en este tipo de contenidos, porque al compartir información podemos ayudar a mucha gente. Entonces descubrí un video de alguien que decía que descubrí que mi falta de ganas era responsabilidad de mi exceso de azúcar. Entonces él justamente hablaba de esto, de la adicción al refresco, de la adicción a la soda y de cómo estos desniveles, desbalances de azúcar causaban que él no tenga ganas de levantarse, que él no tenga ganas de hacer nada más que dormir, de estar en cama, de tomar siestas que duraban toda la tarde, todo el día. Y obviamente yo tenía el factor negativo que no tenía un horario que cumplir, porque gracias a Dios yo he logrado ser independiente financieramente hablando desde mis 20, 21 años. Entonces no tenía la necesidad de ir a un trabajo de 9 a 5, de 8 a 12 o de 2 a 6 o cumplir un horario establecido. Entonces esta flexibilidad de horario me permitía estar en cama todo el día si yo quería, o trabajar lo que tenía ganas de trabajar. Entonces muchas veces si tenemos un jefe, pues estamos obligados a cumplir un horario y a estar en oficina, pero a veces estamos en ese escritorio sin tener ganas de estar ahí, con ganas de estar durmiendo, con el ánimo bajo. Entonces muchas de estas cosas pueden ser a causa de un desbalance en el azúcar, de un exceso de azúcar. Entonces cuando yo descubrí esta información, lo que hice fue inmediatamente eliminar el azúcar de mi vida. Eliminar, no por completo el azúcar como tal, pero sí eliminar todas las gaseosas y refrescos procesados de mi alimentación. Fue un cortar, pero totalmente drástico, y desde ahí para acá debo llevar aproximadamente unos 8 meses, si no es un poco más o un poco menos, sin tomar un solo vaso de refresco. Y quienes viven en Estados Unidos saben que eso es prácticamente imposible, porque aquí en todo lugar te ofrecen soda, te ofrecen refrescos, te ofrecen cosas súper procesadas para comer en los restaurantes, en los lugares de comida rápida. Entonces para mí fue muy difícil porque justo acababa de mudarme a los Estados Unidos y tomar esa decisión. Entonces yo dije, lo corto porque esto es lo que me está perjudicando, lo que me está deteniendo. Y empecé a hacerlo y descubrí un proceso
que es el proceso de comprender el beneficio, que fue lo que me ayudó a hacerlo. Y de este proceso te voy a hablar más adelante. Pero básicamente fue cuando entendí que habían causas químicas que pude entender que yo podía avanzar. Entonces empecé a avanzar, empecé a dejar de consumir muchas harinas procesadas, empecé a consumir quizás un poco más frutas, porque yo fui muy mañoso. He sido y soy hasta el día de hoy muy mañoso para comer, no me gustan todas las cosas. Entonces empecé a cambiar la soda por agua, la soda por té, y empecé a dejar y a alejarme de eso de un día para otro. Entonces puede ser, y esto quiero que lo comprendas, que tu desmotivación, que tu desbalance, no digo que sea específicamente porque tomes refrescos procesados, pero a lo que me refiero es que lo que quiero es darte un ejemplo de que puede ser que esté sucediéndote algo interno que desconoces y que sea lo que te está perjudicando. Entonces es muy bueno chequear tu alimentación, chequear si estás haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque la felicidad, la motivación, la energía proviene de nuestro cerebro, provienen de la capacidad de nuestro cerebro de transmitir esas emociones. Y esas emociones son transmitidas por medio de neurotransmisores, dopamina, oxitocina y todos los químicos que se encargan de transmitir. Son todos estos neurotransmisores o transmisores de la felicidad, como a veces se los llama, que son los mismos son las mismas sustancias que te generan las drogas y todas estas sustancias sintéticas que la gente a veces consume y a la cual se hace adicta. Es porque te dan estos shots de energía, de felicidad, de alegría, de pensar que todo está bien, pero obviamente eso no es bueno, y quizás de adicciones y vicios vamos a hablar en otro capítulo. Pero es muy importante entender que tu cerebro es un motor, es una máquina perfecta diseñada para funcionar con ciertos niveles de ciertas cosas. Si tienes la posibilidad de ir a un médico y hacerte un chequeo general, hazlo. Si no tienes esa posibilidad, simplemente mira a tu alrededor, ve qué comes. Yo comencé a hacer ayunos intermitentes, empecé a cambiar los refrescos por agua, los refrescos por té. Empecé a reducir la cantidad de comida que comía o a reducir la cantidad de veces que comía en el día para también empezar a bajar de peso. Entonces me empecé a preocupar por el cuerpo, por el motor. No tanto pensar que la solución estaba en las emociones o en mi estado de ánimo, sino entendí que ese estado de ánimo es resultado de lo que pasa internamente con mi cuerpo. Que si mi cuerpo es como el motor de mi vehículo, si yo no le pongo el combustible perfecto, si yo no le hago los cambios de aceite, si no tiene su mantenimiento, su refrigerante, su anticongelante, etcétera, etcétera, no va a funcionar de la manera adecuada. No puedo esperar que mi cuerpo mantenga unas emociones de 10 si internamente no está de 10. Entonces esa es la primera recomendación, el primer secreto, lo primero que yo descubrí es que internamente tienes que estar bien. Así que puedes observar lo que pasa a tu alrededor, ver qué puedes cambiar e intentar mejorar lo más que puedas, lo más pronto posible, y te aseguro, en una semana, en 7 días, en 5 días vas a empezar a ver el cambio. Eso es instantáneo, te lo garantizo. Ahora, hay otra parte. Te dije que una de las primeras causas eran las causas químicas y biológicas. Ahora la otra mitad de las causas sí son causas psicológicas. Son causas en las que también yo divagué mucho porque aunque no tengo un diagnóstico médico, yo tengo muchos rasgos de TDAH, del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Y esto es muy fácil de darse cuenta. Una persona que todo el tiempo se está moviendo. Si ustedes ven que en los videos yo siempre tengo las manos aquí, es un poco para controlar la hiperactividad. Debajo del escritorio estoy siempre moviendo los pies. De niño era un niño que golpeaba mucho las mesas, aún en clase sufría mucho porque me sacaban de clase pensando que yo hacía esto para llamar la atención o para interrumpir al maestro, y muchas veces no me daba cuenta. Tengo una anécdota de que una vez en el colegio yo estaba con un par de bolígrafos golpeando la mesa a tal punto que le empecé a dar tan fuerte que ya todos habían dejado de atender la clase, me estaban mirando. El profesor se había callado y me llevaba muchos segundos mirándome, esperando que yo me diera cuenta del ruido que estaba haciendo, y yo absolutamente estaba perdido en mi mundo, distraído, relajado, porque a las personas con TDAH el sonido, el ruido, el movimiento los relaja. Y cuando yo me di cuenta, el profesor pensó que era por desafiarlo, así que me sacó de la clase, y así como esas experiencias tengo muchas. Entonces, cuando hablamos de causas psicológicas, tenemos que entender que aquí hay un abanico muy grande. Hay cosas que sí las puedes resolver tú, hay cosas que vas a necesitar ayuda, que vas a necesitar estudios, vas a necesitar investigar, porque te repito, tu cuerpo es un motor
perfectamente diseñado. Es como manejar un avión muy complejo. Y la gente piensa que el cuerpo y la mente es simplemente respirar, dar alimento, tomar agua y ya. En cuanto a eso, te puede servir para vivir una vida en automático, pero en realidad lo que te va a servir es educarte en inteligencia emocional, educarte en autoliderazgo, educarte en cómo formar hábitos, educarte en cómo transformar o quitar hábitos negativos. Entonces, como yo ya sabía que tenía muchos rasgos del TDAH, tuve que empezar a crear reglas, empezar a buscar maneras, trucos, secretos, formas de hackear mi cerebro. ¿Por qué? Porque el TDAH hace que no te puedas concentrar en algo mucho tiempo. Por eso por mucho tiempo creaba contenido y luego de crear 1, 2 o 3 semanas contenido y empezar a generar audiencia, dejaba de hacerlo. Quería empezar a grabar un podcast y cuando empezaba a irme bien, dejaba de hacerlo. ¿Por qué? Porque rápidamente perdía la motivación. Por eso es que este podcast lo dije en el primer capítulo, que si no lo has visto lo puedes ir a escuchar, si no lo escuchaste también. Yo decía que mi objetivo principal con esto es salir de esa zona de confort, es retarme. ¿Por qué? Porque también tengo los rasgos de perfeccionismo, de que todo tiene que estar perfecto, perfectamente iluminado, perfectamente editado, perfectamente encuadrado, que el background, que el fondo. Entonces muchas veces esto me detenía, que si no tenía la cámara perfecta, el lente perfecto, el mejor micrófono, la mejor computadora, la mejor luz, no podía empezar. Entonces, obviamente esto no era nada más que excusas para no hacerlo. Y cuando lograba hacerlo, no estaba conforme con el resultado, entonces dejaba de hacerlo. Así que la idea de este podcast es justamente seguir pateando más lejos estos rasgos de desmotivación. El objetivo es hacer un capítulo por día. Hice los 2 primeros capítulos por día y este tercer capítulo se los estoy entregando después de 2 días porque realmente estuve muy ocupado. Pero estoy contento de que a pesar de que no pude cumplir el hecho de hacerlo diario, que no fue algo que yo les dije a ustedes en los capítulos, sino que fue un compromiso mío personal, porque eso es algo que también debes entender, que los compromisos son contigo, pero de esos secretos vamos a hablar más adelante. Aunque no lo pude cumplir, sé que no fue porque no quise o porque no tuve ganas. Es más, los 2 días que pasé sin grabar, estaba loco con este tema, estaba loco por sentarme y tener el tiempo de poder grabar y de poder hacer este capítulo. Entonces, entiendo y puedo sentir que estoy llevando la desmotivación mucho más lejos de mi vida cada vez y cada día con cada acción. Entonces, ¿cuáles son los problemas psicológicos que te causan estar desmotivado? Sí, puede ser una depresión, y si es una depresión por una tristeza profunda, por una separación, por un divorcio, por una enfermedad, pues debes tratar primero ese problema. Si necesitas salir de la depresión, dentro de mi contenido tienes muchos videos en los que te hablo acerca de la depresión. Si vas a mi página web nandoaguilar.com vas a encontrar mi libro 21 días para salir de la depresión, que fue lo que yo hice durante los 21 días de realmente enfocarme en salir de ese estado y qué fue lo que me ayudó. Ese libro es espectacular, es muy poderoso, es un manual. No es información, es exactamente qué tienes que hacer el día 1, el día 2. Son cambios pequeños, son acciones pequeñas, son pequeñas actividades que a mí me llevaron día a día a alejarme de la depresión. Yo soy mucho experimentar, yo soy mucho de retar mi cabeza, soy mucho de ponerme al límite y muchas veces he fallado, pero cuando encuentro la fórmula siempre trato de compartirla y eso es lo que hice en ese libro. Si quieres ir, seguramente va a estar en el enlace aquí abajo de este video, o si lo estás escuchando puedes ir a nandoaguilar.com, escríbelo así sin el www del principio, solamente nandoaguilar.com, y vas a poder acceder a mi página web y vas a encontrar ahí mi libro. O si no quieres leer, si no, lo tuyo no es leer, también tienes acceso a Reto 21 en mi página web, que Reto 21 es un reto 21 días donde tú te puedes registrar totalmente gratis y vas a recibir 21 correos electrónicos día a día, donde yo te voy a estar diciendo qué tienes que hacer ese día, qué es lo que necesitas ajustar, en qué necesitas pensar, en qué te vas a concentrar en ese día, qué vas a cambiar, qué vas a dejar. Y realmente es muy poderoso. Tengo muchos comentarios de gente que la ha pasado maravilloso en el reto. Entonces, para no tomar más tiempo, toda esa información puedes ir a verla a mi página web. Entonces, volviendo a eso, puede ser una depresión, también puede ser que hayas tenido alguna decepción, como cuando quiebras una empresa, como cuando tu negocio no termina siendo como tú lo imaginaste, y esto es la frustración. Entonces, cuando llega la frustración, es como el dicho que dice:
Si te caes del caballo, tienes que automáticamente levantarte y volverte a subir inmediatamente. Porque si no te subes justo en el siguiente momento del que te caíste, nunca más te vas a volver a subir. Y con la frustración sucede lo mismo. Si empezaste un negocio y no funcionó, tienes que automáticamente empezar a pensar en el siguiente. No digas voy a tomarme un tiempo, no digas voy a pensarlo, voy a planearlo mejor. Sí hay que planear y tratar de no cometer los mismos errores. Pero al igual que quien se cae a un caballo, tienes que subirte al caballo de nuevo lo más rápido posible. Porque si no, tu cerebro va a crear un miedo. Y cada vez, conforme pase más tiempo, vas a tenerle más miedo al caballo, vas a tenerle más miedo a emprender, vas a tenerle más miedo a enamorarte si es que tu caída del caballo fue un divorcio, una separación, una ruptura. Si es que fue una pérdida de alguien que falleció y que ya no está, vas a tener miedo de encariñarte con las personas. Entonces, siempre que tengas un impacto que afecte en la frustración, lo que tienes que hacer es inmediatamente hacer lo que ese impacto está queriendo evitar que hagas. ¿Me entiendes? Entonces, la frustración puede ser otro gran motivo. Pero por lo general, lo que yo descubrí es que el 80% de la gente que está desmotivada por motivos psicológicos o por problemas dentro de sus emociones, dentro de su pensamiento, es porque no están conectados con el objetivo. A mí la escuela no me gustaba, fui a la universidad y a pesar de que era buen alumno, no me gustaba, no soportaba estar 8 horas, sentía que estaba perdiendo el tiempo. Entonces estudié 4 carreras en 3 universidades distintas y a pesar de que todas eran muy distintas, nunca pude conectar, nunca me pude sentir que yo era esa persona que iba a terminar siendo dentro de 4 años. Por eso terminé dejando y empezando a buscar qué era lo mío, qué era lo que yo quería hacer, hasta que descubrí el desarrollo humano y pude conectar con el objetivo, pude conectar con el beneficio del objetivo. Y aquí es donde yo quería llegar, de qué forma yo puedo superar la desmotivación, de qué forma yo puedo salir de ese estado de no tengo ganas de nada. Y es sencillo, son 3 simples pasos: información, cultura y conocimiento. ¿Qué significa esto? Cuando una persona quiere hacer algo, quiere alcanzar algo, necesita conectar con el beneficio de ese algo. Cuando alguien trata de alcanzar un sueño, eso que tiene enfrente es un reto. Por ejemplo, si vas a subir una montaña, si vas a hablar a la persona que te gusta, si vas a emprender un negocio, si vas a ir por la carrera de tus sueños, si vas a mudarte a un país nuevo. Para todas esas cosas, tu cerebro tiene un significado: reto, dificultad, adversidad. Y tu cerebro está programado para huirle a todo lo negativo, para huir a los retos. Tu cerebro no quiere nada nuevo. Tu cerebro quiere lo que conoce, lo que sabe. Por eso te sientes tan bien en el mismo trabajo, por eso te da tanta pena dejar a tu familia, por eso te sientes tan solo cuando una persona que vivía contigo 5 años se va, por eso se siente tan mal cuando tu negocio lo tienes que cerrar, porque estás sacando obligatoriamente a tu cerebro de una situación, de una realidad a la que estaba acostumbrado. Entonces, la única forma de que el cerebro deje de significar el reto como algo negativo es mostrándole el beneficio. Y esto yo lo descubrí por un tío que yo siempre vi fumar, un tío que yo siempre lo vi con un cigarro en la mano, y que un día fue al médico y el médico le dijo: un cigarro más y usted se muere. Y esa persona que toda su vida dijo que él no podía dejar de fumar, que se fumaba 3, 4 cajetillas de cigarro al día, que para él el cigarro era antes y después de cada comida, esa persona, luego de escuchar estas palabras, nunca más probó un cigarro. Y cuando yo vi esto, me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque significa que siempre tuvo el poder de hacerlo y nunca lo quiso hacer en realidad. Y fue lo mismo que me pasaba a mí con las gaseosas. Yo siempre decía: no, es que yo no puedo dejar de tomar, a mí me encanta, me gusta, no me hace tanto daño. O por último, si me hace daño, de algo hay que morirse, decía, esa era mi frase. Seguramente la debió decir. Entonces, cuando vi a esta persona que durante toda su vida tuvo un cigarro en la mano, pero en el momento en el que un doctor le dice: un cigarro más y usted se muere, porque tiene daño en los pulmones, porque ya está verdaderamente mal, y a quien le mando un beso al cielo, porque sí, evidentemente falleció y partió,
pero muchos años después de esto que te estoy contando. Entonces, cuando yo vi que esa persona, de no poder, de pronto un día pudo cambiar su vida para siempre, dije, ahí hay algo. Y no lo entendía hasta que descubrí esto que te estoy contando. Si tú le dices al cerebro el beneficio del reto que quieres superar, el cerebro pone todo a tu disposición, toda la fuerza, todas las ganas, toda la motivación, toda tu energía. Tu cuerpo empieza a necesitar comer menos, empieza a necesitar dormir menos, empieza a necesitar saber menos, se vuelve más arriesgado, se vuelve más valiente, se vuelve más decidido, porque el cerebro está entendiendo que hay un beneficio detrás de eso. Por ejemplo, cuando yo dije deseo facturar tanto al mes, hoy facturo un 2% de lo que quiero facturar. ¿Qué me está impidiendo? Ok, las horas de sueño en exceso, la falta de ganas, el no levantarme, el no actuar. Ok, ¿a qué se debe esto? Al exceso de azúcar. ¿De dónde viene el azúcar, cerebro? De la soda que te tomas todo el día. Yo me terminaba aquí en Estados Unidos una caja al día, media caja al día. Son 6, 7, 8 latas de soda. Entonces, ¿de dónde viene, cerebro, todo ese azúcar? De las latas de soda que te tomas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para llegar a facturar esto? Dejar de tomar. Estamos en la información. ¿Se acuerdan que les di 3 pasos? Información, cultura, conocimiento. Entonces, cuando entendemos cuál es el problema, estamos en la información. Ahora, luego de la información no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita, dejo ¿y para qué? ¿Qué voy a hacer con eso? Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con todo lo que factures? Vas a vivir en una casa más grande, vas a poder comprarte el auto de tus sueños, vas a poder vivir de viaje, vas a poder darle todo lo que quieras a tu familia, vas a poder ayudar a tu familia en tu país, vas a poder viajar, conocer lugares, tener la vida que siempre soñaste. Entonces el cerebro empieza a abrir los ojos y a entender el beneficio. Entonces le dice, hagámoslo. Porque ahora este reto ya no es un reto, es un beneficio. Entonces mi cerebro automáticamente me dijo, listo, se acabó la gana de soda. Nunca más me dio ganas de tomar soda. Nunca más me dio ganas de tomar soda. E imagino que eso fue lo que le pasó a esta persona cuando le dijeron, si toma un cigarro más, se muere. ¿Cuál era el beneficio? Vivir. ¿Cuál era el beneficio? Ver crecer a sus hijos. ¿Cuál era el beneficio? Seguir en este mundo. Entonces el cerebro dijo, se acabó las ganas de fumar. A mí me dijo, se acabó las ganas de azúcar. Las ganas excesivas de azúcar. Entonces empecé a dejar de tomar. Y obviamente empecé a necesitar dormir menos, empecé a tener más energía, empecé a sentirme más vivo, empecé a pensar, a ser más creativo. Y cuando lo hice durante 5, 6, 7 días, automáticamente se creó una cultura. Porque entonces yo llegaba a un restaurante y antes era directo, deme una soda con hielo. Y ahora era, ¿qué tiene? ¿Tiene agua? Ok. ¿Tiene té? No hay té, listo, un vaso de agua. Y empecé a comer hamburguesas con agua, empecé a almorzar con agua, a cenar con agua, donde podía tomar otra cosa que no sea agua, sí, pero lo que sea menos soda. Y ahí vamos al segundo paso, cultura. Empezó a hacer cultura y la gente que me conocía ahora me decía, ¿no vas a tomar soda? Yo decía, no tomo hace 2 meses. Primero era no tomo hace 2 semanas, luego no tomo hace 3 meses, luego no tomo hace 4 meses. Entonces, ¿qué pasa? Empecé a cambiar mi cultura. Ya no era cultura tomarla, ahora era cultura no tomarla. Y hasta el día de hoy no he vuelto a tomar, ni por si acaso. Ni 0 azúcar, ni de dieta, no. Ya la corté, ya no es parte de mi cultura. ¿Por qué? Porque mi cerebro empezó a ver el cambio, el beneficio, a ir más cerca de lo que quiero. Ahora, ¿qué pasa? Como ahora tengo más energía, como ahora me siento más creativo, como ahora ya no tengo tantas ganas de estar echado, como ahora siento esa necesidad de moverme, entonces la facturación empieza a subir de a poco. Entonces ahí estás en la tercera etapa, en el conocimiento. Y el conocimiento es igual a experiencia. Y desde esa experiencia es desde la que te puedo hablar. Desde la experiencia de decirte, cuando quité esto y le dije a mi cerebro mi beneficio, y mi cerebro se puso de acuerdo conmigo para alcanzar ese beneficio, fue entonces que empecé a ver los resultados. Si tú quieres bajar de peso, tú sabes que haciendo cardio bajas de peso. Estás en la información. Te inscribes en el gimnasio, vas y los primeros 3 días sales sin poder caminar. Estás tratando de crear una cultura. Pero si no pasas al conocimiento, que el conocimiento es la experiencia de ver un espejo y verte deshinchado, verte menos 10 kilos,
verte menos 10 libras. Cuando tú no llegas a ese punto, tú no vas a tener la transformación. Cuando tú ya llegas a la experiencia, ahí es donde te vuelves imparable. Y de pronto, si te pones a pensar, llevo aproximadamente 10 minutos en los que no te estoy hablando de motivación, ni te estoy hablando de desmotivación. Y conforme te he estado hablando y has estado escuchando, ya tú dejaste de pensar en la desmotivación, que al parecer era el sentido principal de este video. Pero como dijo la Madre Teresa de Calcuta, yo no voy a ir a una marcha en contra de la guerra. Avísame cuando haga una marcha pro paz. Entonces, mis videos nunca van a ser para centrarme en el problema, sino van a ser para darte la solución. Entonces, mi solución, la solución que te propongo es que entiendas que tu vida no tiene que explotar de 0 a 100 en un día. Tu vida no necesita que hoy seas una persona y que mañana seas la persona de tus sueños. Te estoy diciendo desde el inicio, me tomó 4 años entender esto. Me tomó 4 años saber por qué alguien que fuma de un día para otro puede dejar de fumar. ¿De dónde saca esa fuerza de voluntad? Y antes de esa fuerza de voluntad, ¿qué era lo que lo detenía? Y la respuesta es tú mismo. Eres el que te detiene, eres la que te detiene. ¿Por qué? Porque no estás sabiendo hacer acuerdos con tu cerebro, con tu propia mente, con tu propia psicología. Entonces, cuando tú entiendes que tu cerebro está para ayudarte, empiezas a hablarle de una manera distinta. Y se vienen muchas cosas más que quiero hablarte sobre cómo el cerebro te dice sí a todo. Y eso es conciencia pura. Así que no quiero hacer más largo este video. Podría hablar mucho tiempo más, pero quédate con eso. Es suficiente con que avances un poco cada día. Si hoy puedes revisar tu alimentación y quitar algo y repetirlo por las siguientes 2 semanas, ya estás avanzando. Y si dentro de esas 2 semanas puedes quitar otra cosa, hacer otro cambio, no importa lo que sea, pero avanza un poquito. Si caes, no importa, vuelves a empezar. Tenemos ese mal concepto de que nuestro éxito tiene que ser de 0 a 100 en línea recta. El éxito no es en línea recta. Como le dijeron a alguien, ¿tuviste tu día de suerte? Y él dijo, sí, me tomó 10 años tener mi día de suerte. Me tomó 10 años que me salga todo bien. Me tomó 10 años alcanzar lo que estoy alcanzando. Y te lo puedo decir por experiencia propia. Hoy en día mis videos tienen 1 millón de visualizaciones, 2 millones de visualizaciones. Perdón, que mi cerebro piensa más rápido de lo que habla mi lengua. Tengo videos que tienen 20 millones de visualizaciones. Y veo gente a mi alrededor que dice, oh, pero es súper fácil, yo también quiero hacerlo. Y lo intentan y no consiguen el mismo resultado. Porque no es el video, no es el tema, no es la forma. Es el conocimiento de los 7 años que llevo haciendo esto. Yo no estoy en el desarrollo humano desde ayer. Estoy en el desarrollo humano desde el 2017. Entonces son 7 años en los que he estado aprendiendo, corrigiendo, fallando, intentando, volviendo a empezar, fallando de nuevo, volviendo a empezar, para llegar hasta donde llegué hoy, para hablarte de la manera en la que te hablo. Entonces el interés de esto es decirte eso. Tu vida no tiene que explotar en un solo día. La desmotivación es simplemente pasa cuando estás centrado en el problema. Quita la mirada del problema. Deja de pensar en la desmotivación. Empieza a pensar cómo motivarte, cómo avanzar, cómo quitarte, cómo mejorarte, cómo cambiarte. No tienes que bajar 20 kilos en un día. Con que camines 100 pasos más que ayer, con que comas 100 gramos menos que ayer, con que dejes de tomar una lata de soda menos, un cigarro menos. Lo vas a hacer hasta que va a llegar el día en el que vas a hacer clic y vas a empezar con el cambio verdadero, el cambio drástico. Pero tienes que seguir en la carrera. Lo dije en un video hace un tiempo. Esta carrera no es de velocidad. No estás compitiendo contra nadie. No hay nadie en la pista, solamente tú. Así que si esto te resuena, suscríbete a este canal, dale like a este video, a este audio, compártelo con alguien que creas que lo necesita. Y si quieres ser parte de mi comunidad gratuita de crecimiento personal, la tribu, que yo llamo la tribu, mi tribu de leyendas, donde mi intención es sacarte de donde estás y que vivas una vida de leyenda. Si quieres ser parte de eso, puedes ir al enlace que está debajo de este capítulo o ir a mis perfiles en redes sociales como Nando Aguilar _y encontrarme en Instagram, en TikTok, en YouTube, buscar ese enlace y ahí vas a encontrar el acceso a ese grupo de leyendas.
Te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés. Espero que esto te haya servido. Espera el siguiente capítulo, que Dios mediante, y ojalá no esté muy ocupado, será el día de mañana.